Bueno, vamos a empezar con los que estamos y en la medida que vayamos llegando, vamos saludando y ya son las 8:02, entonces vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor, a disponer nuestro espíritu, alma y cuerpo para lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, por este canal. Oramos para que sea la presencia de tu precioso Espíritu Santo en y sobre nosotros, que sea realidad, que lo que hoy compartamos no sea palabra de hombres, sino que compartamos lo que tú tienes para nosotros. Bendito Dios, permítenos menguar cada vez más a nosotros, permítenos abrir nuestra boca y que sea llenada por tu precioso Espíritu Santo, que sea un tiempo de edificación para cada familia, para cada persona que se conecta y que salgamos de aquí siendo diferente a lo que entramos, que salgamos realmente siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Permite, Señor, que la palabra que tú envías en esta noche cumpla con el propósito para el cual tú la envías en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. Vamos en el camino viendo quién se va conectando y vamos a, como todos los viernes, a las 8 a compartir un tema de verdad que nos permita edificarnos, que nos permita crecer, que nos permita eh, ser cada vez más hacedores de la palabra, porque en la medida en que haya palabra en nuestro corazón, en esa misma medida nosotros vamos a ser verdaderos hacedores de la palabra. Hemos venido compartiendo a lo largo de todo este tiempo de encierro en los diferentes poderes que hemos encontrado que hay en la palabra, el poder del amor, el poder de los pensamientos, el poder del perdón, el poder del nombre del Señor Jesús, el poder de la sangre de Cristo. Y hemos venido viendo a la luz de la palabra cómo estos diferentes poderes efectivamente se traducen en acciones que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Decimos el poder de la oración y veíamos cómo tenemos y cómo debemos orar. Veíamos el poder del perdón y en ello veíamos los beneficios del perdonar. Y así sucesivamente cada poder que hemos venido compartiendo cuando decíamos del poder del nombre del Señor Jesús es cómo debemos pedir en el nombre del Señor o declarar en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahora hemos venido como viendo esos poderes de lo que tenemos que hacer, pero hay poderes de lo que tenemos que ser y no hacer. Es decir, hay poderes que tienen que ver con lo que yo soy en esencia, con lo que yo en esencia eh, termino haciendo por lo que soy. Y hay un poder especial que también podríamos decir que es un espíritu y es el dominio propio. ¿Por qué decimos que podría ser un espíritu? Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces podríamos decir que este poder del cual vamos a hablar, este dominio propio, podría decirse que se trata de un espíritu y es el espíritu de dominar nuestro carácter, de dominar nuestro ser interior y realmente debe ser una realidad de nuestras vidas porque allí hay grandes beneficios. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es una virtud, primero. Digamos que literalmente hablando, dominio propio solamente lo encontramos textualmente en 4 versículos de la palabra de Dios. Encontramos el dominio propio en Hechos 24:25, en Primera de Corintios 7:9,
en segunda de Timoteo 1:7 y en segunda de Pedro 1:6. Vamos a mirar estas porciones de la palabra porque si bien es cierto la expresión dominio propio solo aparece en estos 4 versículos, el concepto del dominio propio sí se expresa en toda la Biblia, en diferentes partes, en diferentes ocasiones y digamos que referida a diferentes personas. ¿Listo? Vamos a mirar qué dice Hechos 24-25, que son las 4 porciones en donde les decía a ustedes que se habla del dominio propio. Empecemos con Hechos 24, versículo 25. Dice la palabra de Dios en esta porción. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esta es una de las porciones y una de las expresiones en donde la palabra de Dios habla efectivamente de dominio propio. En Primera de Corintios 7:9 les decía que nada más está en 4 apartes de la palabra. Primera de Corintios 7, versículo 9 dice la palabra de Dios. Pero si no tienen don de continencia, en otras versiones habla de dominio propio, cásense, pues mejor es casarse que estar quemado. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí hace referencia a los problemas del matrimonio, ¿no? Aunque en esta versión, Reina Valera, dice si no tienen don de continencia, en otras versiones, efectivamente dice si no tienen dominio propio, lo mejor es que se casen, pues es mejor casarse que estar quemado. La tercera está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta porción de la palabra es la que nos permite decir que el dominio propio es algo espiritual, espíritu de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y la última porción de la palabra, en donde expresamente aparece la expresión dominio propio, está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto. Vamos luego a tocarla simplemente en este momento. Lo doy como una referencia a lo que en la palabra de Dios se expresa como dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la virtud de una persona que controla sus deseos y pasiones. Es una virtud y sirve para controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. El dominio propio es la capacidad, también se puede definir como la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y sus emociones. Les decía que dominio propio solamente hay en 4 versículos que fueron los que dimos al principio. Hechos 24-25, Primera de Corintios 7:9, Segunda de Timoteo 1:7 y Segunda de Pedro 1:6. Pero también les decía que el concepto de dominio propio está en toda la vida, en toda la Biblia, perdón, en diferentes situaciones, circunstancias y bajo diferentes personas. Por eso en Tito 1:8 encontramos nosotros que dice, para los requisitos de los ancianos y de los obispos, dice, deben ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. Estábamos hablando que la definición de dominio propio
es el control de deseos y de pasiones o la capacidad de controlarse o de equilibrar las acciones y las emociones. Aquí en Tito 1.8 nos habla de ser dueño de sí mismo. Esto también es dominio propio, ser dueño de mí mismo. ¿Sí? Que yo no puedo, a ver, cuando la ira se apodera de mí, de pronto ya no soy dueño de mí mismo, sino soy dueño, la ira es dueña de mí. Entonces, vamos ubicándonos como el dominio propio efectivamente, toda la Biblia nos va a hablar de él. El dominio propio también se puede decir que es la moderación con que el cristiano debe controlar su vida, utilizar los bienes materiales y de manera especial la comida y la bebida. Nosotros debemos tener dominio propio en lo que comemos, en lo que bebemos, según está establecido en Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso está en Efesios 5, 18. Y en Primera de Timoteo 3:2, Primera de Timoteo 3:2 dice la palabra de Dios, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjense que el concepto de dominio propio es bien extenso y va más allá que el simple control de deseos y pasiones. Nos lleva la palabra a poder manifestar que es un espíritu y que es la posibilidad de ser dueños de nosotros mismos. Eh, este dominio propio también se relaciona con templanza y con sobriedad. Por ello, se dice que el dominio propio podría ser fruto del Espíritu Santo, cuando dice que una parte del fruto del Espíritu Santo es la templanza. Esa templanza tiene que ver con el dominio propio. Entonces ya empezamos a ver con la sola definición, con la sola ubicación del contexto del dominio propio, que efectivamente en el dominio propio hay poder y que necesitamos de este fruto del Espíritu Santo, llamado en Gálatas, 5:23 como templanza. Necesitamos de él para ser dueño de nosotros mismos, para ser controladores de nuestros deseos, de nuestras pasiones y asimismo equilibrar, poder controlar o equilibrar nuestras acciones y nuestras emociones. Y tal vez lo primero que uno le viene a la cabeza en el momento de hablar de esta virtud, de este fruto del Espíritu Santo de Dios, en donde hay poder, es cómo adquirimos el dominio propio. Porque es que el dominio propio tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. En lo económico, tiene que ver el dominio propio. O tengo dominio propio, o como nos compartía de pronto Andrés en el manejo de estas finanzas en tiempo de crisis, o no tengo el dominio propio y salgo a enloquecerme el día sin IVA a gastar lo que no tengo. Porque tengo cupo en la tarjeta, porque todo está a crédito, porque es que es más barato el televisor y de pronto yo no necesito el televisor. Cuando a uno le enseñan finanzas, una de las cosas, a la luz de la palabra, una de las cosas que le enseñan es que uno debe tener dominio propio en el manejo de sus finanzas. Miremoslo así. Si yo no necesito hoy algo, pero quiero algo, hay dos formas de adquirirlo. Una, endeudarme y entrar en una vaca loca de una deuda con intereses y demás. Y la otra, decir, si yo me endeudo con una tarjeta de crédito por un televisor y tengo que pagar una cuota de 100.000 pesos mensuales, voy a pagar con la tarjeta de crédito si el televisor vale 1.000.000, 10 cuotas de 100.000 más los intereses.
Si yo ahorro los 100.000, que es la cuota que voy a pagar, eso demuestra el dominio propio en el manejo de mis finanzas. Eso demuestra que tengo esa virtud de controlar mis deseos y mis pasiones. Eso demuestra que soy dueño de mí mismo y no de lo que el mercado me pueda vender. Pero así en todas las áreas de nuestra vida. Fíjense que les compartía algunos versículos que tienen que ver con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que hacemos. Hay que hacer todas las cosas prudentemente y hay que tener cuidado y para ello necesitamos dominio propio. ¿Cómo lo practicamos? Esto no es una cosa de la noche a la mañana. El dominio propio no se logra como algo mágico, sino necesitamos esfuerzo y dedicación. Debemos concentrarnos, enfocarnos en lo que nos afecta a nosotros y en lo que afecta a los demás. Y si encontramos que efectivamente algo nos está afectando a nosotros o a los demás, tenemos que empezar a abstenernos de aquello que nos gusta, de aquellos que eventualmente nos puede dar placer, pero que no nos conviene o no nos es grato. A la luz de la palabra de Dios, dice, hay varias porciones que quiero compartirles que tienen que ver con, con esta práctica, con este proceso para empezar a adquirir dominio propio. Acompáñenme a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Nos dice, absteneos de toda maldad. Y esta es la primera parte del proceso, que nos abstengamos de todo lo malo. Empecemos por ahí. Hay una porción de la palabra que ya se las voy a dar que dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces vamos a empezar a abstenernos de lo que nos hace daño. De lo que nos hace daño y que puede parecer eventualmente muy bueno. De pronto la comida puede parecer muy buena, pero alguna comida nos puede hacer daño. Entonces dice la palabra de Dios que nos abstengamos de toda especie de mal. Eso es abstenernos de lo que no nos conviene. ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos escuchando en la radio? ¿De qué nos estamos alimentando en las redes sociales? Sí, dice la palabra de Dios que nos abstengamos de toda especie de mal. Y tal vez es la primera parte del proceso para realmente empezar a tener dominio propio en nuestras vidas. Primera de Corintios 9, versículo 25, nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Estábamos hablando de que dentro de este proceso para el dominio propio, lo primero es que nos apartemos o nos abstengamos de toda especie de mal. Aquí en esta porción de Primera de Corintios nos está diciendo que nuestra lucha, ¿y nuestra lucha cuál es? Nuestra lucha es a la santidad. Nuestra lucha es cada vez a ser más hacedores de la palabra de Dios. Debemos nosotros eh, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y nosotros nos abstenemos, como dice la palabra, para recibir una corona incorruptible. Entonces, empecemos a ver la meta de qué o por qué empezamos nosotros a tener dominio propio. ¿Nos abstenemos para qué? ¿Cuál es el objetivo de abstenernos de hacer el mal? El objetivo de abstenernos de cosas que efectivamente no nos están edificando y que nosotros estamos buscando en el fondo la santidad. En Proverbios 16, versículo 32, dice la palabra de Dios.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que seamos dueños de nosotros mismos en el temperamento. Mejor es el que se tarda en airar, ¿sí? Es decir, acuérdense que la palabra de Dios nos advierte a nosotros que podemos tener ira, pero cuidado con llegar al pecado. Airados, pero no pequéis, dice la palabra. Aquí nos está diciendo que es el hombre, perdón, el 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearse del espíritu es ser dueño de nosotros mismos, es no salirnos de casillas, es no permitirnos a nosotros tener libertad en nuestras acciones y en nuestras emociones, sino controlar nuestras acciones y emociones como una virtud. Ese es el dominio, porque usted podrá estar lleno de la piedra, pero tenga cuidado con pasar el límite y llegar al pecado. Tenga cuidado en los excesos. ¿Por qué? Porque es que nos podemos controlar. Y dice la palabra de Dios que no tenemos un espíritu, ya hablando de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese es el que, del cual estamos nosotros compartiendo el día de hoy y estamos buscando a la luz de la palabra cuál es el poder real que hay en el controlarnos. Aquí, en esta porción de Proverbios, se nos anima a no permitir que la ira se adueñe de nosotros. Pero hay una porción en Efesios 4:26 que nos, también respecto a la ira, que nos dice a nosotros, Efesios 4, versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ponerse el sol sobre nuestro enojo es no tener dominio propio. Es no decir, yo puedo tener toda la rabia del mundo, pero debo controlarme y volver rápidamente a mi estado normal, calmarnos y todo tiene solución. Entonces, las escrituras nos animan no solamente a que tengamos control de la ira, sino también nos anima a que si ya tenemos ira, esta no dure mucho tiempo. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Entonces, efectivamente estamos viendo que dentro de este proceso hay que velar y no dejarnos dominar por nada. Podemos hablar de la ira, podemos hablar de la envidia, podemos hablar de los celos, podemos hablar de la contienda, podemos hablar de no sé cuál sea el sentimiento que puede eventualmente apoderarse de usted, pero usted es dueño de ese sentimiento y no el sentimiento de usted. Por lo tanto, hay que velar y no dejarse dominar por nada, aunque las cosas nos parezcan, entre comillas, justificables. A veces nos llenamos de razones para tener la razón. Y al llenarnos de razones, lo que estamos buscando es simplemente que nuestras emociones, las que están muy en el fondo, terminen teniendo más valor que mi control, que ser dueño de mí mismo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bajo el pretexto de licitud podemos encontrar muchas cosas. Y máxime si tenemos el concepto del mundo de lo que es lícito y lo que no es lícito. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
En Colombia, en un tiempo, la bigamia fue delito. El hecho de que ya no figure como delito no implica que entonces venga, hagamos barbaridades y casémonos aquí, casémonos allá y hagamos, que era lo que constituía el delito. Entonces, la palabra de Dios nos dice, puede ser lícito, pero no me conviene. Puede ser lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Están legalizando la droga. En muchas partes ya existe la droga, el consumir droga de manera, eh, una es medicinal y la otra es como aquí entre amigos, ¿no? Yo no sé cómo, se me fue ahorita la palabra. eh, bueno, pero ya resulta que en Estados Unidos consumir marihuana en muchos sitios es lícito, pero ¿nos conviene? ¿O nos dejamos manejar, o, como dice la palabra de Dios, o nos dejamos dominar de alguna? Entonces la palabra dice, mire, puede ser lícito, pero no le conviene. Pero de ninguna, dice la palabra de Dios, nos dejaremos dominar. Entonces aquí empezamos a mirar que el dominio propio tiene que ver con muchas más cosas en nuestra vida. Fíjense que la palabra de Dios en Santiago nos habla del dominio del uso de la lengua. Entonces, ¿nos es lícito hablar? Sí, pero nos conviene, nos dejamos dominar, nos sentamos en silla de escarnecedores de pronto a hablar de alguien. Puede ser lícito, pero no nos conviene. Entonces tengamos cuidado porque vamos a empezar a practicar para que el dominio propio sea una realidad porque es un proceso. ¿Qué lo domina usted? ¿Qué hay en nuestros corazones que nos estén realmente dominando a nosotros? La ira, nuestros temperamentos, nuestros genios, eh, nuestra pereza, nuestro cansancio, la televisión, las noticias, las redes sociales, la tristeza, la angustia, la desesperanza, todo eso está ahí. Pero ¿nos domina o nosotros tenemos dominio de eso? Porque en esta virtud, la idea es que nosotros terminemos controlando nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestros deseos. Que terminemos siendo dueños de nosotros mismos. Que empezamos a decidir cómo en nuestro día, cómo en nuestra noche. Usted no puede decidir sobre las circunstancias. Las circunstancias nos abruman. Todas, todas. Es decir, usted recibe golpe tras golpe tras golpe y de pronto, si no hay dominio propio, si no está la virtud de controlar mis deseos y mis pasiones, termina uno lleno de ira, lleno de aburrimiento, lleno de desesperanza, lleno de emociones malsanas que lo que hacen es contristar o apagar nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, estamos en una practicidad de decir, no me voy a dejar dominar por todas estas cosas, pero ¿cómo lo desarrollamos? Y la forma de desarrollarlo, la primera, es con tiempo. El tiempo permite que vayamos desarrollando cada vez más el dominio propio, pero no como lo hemos venido desarrollando hasta ahora. No nos levantamos nosotros a decir hoy es mi día y hoy me levanto y hacer cosas para sentirme bien. Dice la palabra de Dios que el Señor se fortalece en la debilidad. Y entonces en el tiempo, nosotros lo que tenemos que buscar es la perfección, buscando que el Señor nos fortalezca en aquellos puntos que hemos sido débiles. A la luz de la palabra encontramos, y lo dice la palabra, que nadie es perfecto, solo uno.
Nadie es perfecto, solo uno. Nosotros, ninguno, por bueno que sea, es perfecto. Pero por más mansos, por más templanza que tengamos, no estamos en la perfección porque no hay perfección, y lo dice la palabra de Dios, sino en el Señor Jesús. Y en la palabra encontramos grandes hombres de Dios que hicieron una labor casi perfecta, pero empezaron a fallar. Aún así, con esa falla, el reconocimiento de Dios estuvo y por eso están en el Antiguo Testamento como referencia para nosotros en una dispensación totalmente diferente a la que ellos vivieron. Pero nos encontramos a un Moisés orando por su pueblo, clamando por su pueblo, intercediendo por su pueblo, pero le faltó dominio propio y terminó golpeando la roca, terminó tirando las tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios y luego le tocó ir a escribir allá una que les dictaron, ¿sí? Y encontramos a un Moisés haciendo esto. ¿Por qué? Porque perdió esa virtud de controlar sus deseos y sus pasiones. Dejó de ser dueño de sí mismo en dos oportunidades que no le permitieron entrar a la tierra prometida. Encontramos a un David que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Pero este no solamente adulteró, sino que además para tapar su adulterio puso en primera línea de batalla al esposo con la que él tuvo el adulterio. Entonces vemos a un David emproblemado también, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a un Daniel que si bien es cierto ponía primero a Dios en todo, era un Daniel también desobediente, donde le faltaba dominio propio a las autoridades en su momento, ¿no? Orando en público cuando se le había prohibido. Vemos a un Pedro reaccionario, amante del Señor, amoroso del Señor, porque lo vemos en Hechos de los Apóstoles a Pedro haciendo maravillas en el nombre del Señor Jesús. Vivió el ministerio con el Señor Cristo, pero vemos a un Pedro que perdió ese ser dueño de sí mismo, ese control de sus deseos y pasiones en varias oportunidades. No solamente cuando niega al Señor Jesús, cuando le corta la oreja a este, eh, a este romano que venía a apresarlo y termina cortándole la oreja. Vemos ya otros menos famosos por lo bueno, pero vemos a un Caín perdiendo el control y matando a su hermano Abel. Entonces, fijémonos que a ellos les faltó el dominio propio, les faltó el controlar sus deseos y sus pasiones y tuvo consecuencias. Por eso es importante reconocer que no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Porque si lo tenemos, lo que tenemos es que ejercitarlo y caminar en él como una virtud, caminar en él como una posibilidad de siempre ser dueños de nosotros mismos. Creo que en este tiempo que hemos estado encerrados, hemos sido sometidos a diferentes pruebas. Pruebas en la convivencia, pruebas en la economía, pruebas de pronto en el mismo ministerio, pruebas en el trabajo. Entonces, allí es donde se va a ver si usted tiene esa virtud de simplemente decir, listo, estas son circunstancias, y circunstancias que nos toca vivir, circunstancias de las cuales nosotros no tenemos, en muchas de ellas, no tenemos siquiera el control. Pero el hecho de que usted no tenga el control no implica que usted pierda el control de sí mismo. Entonces ese dominio propio lo lleva a usted a definitivamente decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Señor, empieza a glorificarte en la debilidad. Empieza realmente a ser parte de nuestra vida, pero como una realidad, y el dominio propio como una verdadera virtud, o si lo llevamos a Gálatas 5:23, como esa parte del fruto del Espíritu Santo que debe ser realidad en nosotros, como lo es la templanza. Acompáñenme a segunda de Pedro. En segunda de Pedro vamos a ver el proceso para desarrollar este dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y empezamos aquí, dice la palabra de Dios, poniendo toda diligencia, lo primero, para desarrollar ese dominio propio, esa virtud de ser dueños de nosotros mismos, dice la palabra de Dios, vosotros también poniendo todo, debemos ser diligentes, debemos ser responsables en el proceso de encontrar lo que nos hace daño para tener dominio propio, lo que no nos está permitiendo a nosotros ser dueños de nosotros mismos y lo que nos está llevando a no controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. Dice la palabra de Dios, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Entonces tenemos lo primero y lo que tenemos es diligencia, responsabilidad, compromiso, pero a esto le debemos añadir, dice la palabra de Dios, añadiendo a la fe, lo segundo que tenemos que tener, además de esa diligencia y ese compromiso, es fe. Ya habíamos hablado en una de nuestras lecciones del poder de la fe, de ese reconocer eh, que nosotros, como dice la palabra de Dios, vivimos por fe y no por vista, entendiendo la fe como nos la describe Hebreos 11:1, la certeza y la convicción de lo que esperamos y de lo que no estamos viendo. Entonces, empezamos a decir, somos diligentes, tenemos fe. Dice, añadiendo a vuestra fe virtud, añadiendo a nuestra fe virtud. La virtud es lo bueno que se mueve en nuestras vidas. Por eso a la fe le tenemos que agregar esa parte de bondad, esa parte buena que debe ser calificada en nuestras vidas, ¿no? Las virtudes como el dominio propio es lo bueno que hay en nosotros. Hablábamos en su momento, por ejemplo, que el don el poder del ser agradecidos es una virtud del ser agradecidos, ¿no? Además de estar cumpliendo con la voluntad de Dios, que es ser agradecidos en todo. Aquí en este proceso estamos en un proceso de diligencia, un proceso a la fe le añadimos virtud y a la virtud le añadimos, dice la palabra de Dios, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, esa virtud hace parte del esforzarnos y ser valientes para conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Y seguimos en el proceso, poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, en eso está la diligencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Fíjense que aquí está el proceso, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, dentro del proceso, nosotros tenemos un eslabón que es
el dominio propio. Y necesitamos ese eslabón. Nosotros no podemos pasar del conocimiento, pasemos a la paciencia. Para poder pasar a la paciencia, nosotros necesitamos ese eslabón que es el dominio propio, ese controlar nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras pasiones, ese ser dueño de nosotros mismos. Porque usted no tiene dominio propio, va a ser muy difícil que usted tenga paciencia y por lo tanto empezamos a cojear de ahí en adelante, va a ser muy difícil la piedad, el afecto fraterno y después del afecto fraternal el amor. Y acordémonos que el poder del amor lo compartíamos como aquel que nos está uniendo toda esa serie de poderes que hemos, como el cemento que une el resto de poderes que hemos venido compartiendo. Entonces, en este proceso de proceso de diligencia, de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, dentro de este proceso no nos podemos saltar el ser dueños de nosotros mismos. El resultado de este proceso, dice la palabra de Dios, es el amor. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso no tenemos espíritu de temor, sino el poder, amor y dominio propio. Fíjense cómo la palabra de Dios es un todo que nos lleva a nosotros a decir, necesitamos del poder, del dominio propio, para efectivamente ver el resto del poder de la palabra en nuestras vidas. Dentro del proceso, lo primero que tenemos que detectar es en dónde está nuestra debilidad. Nosotros siempre hemos compartido, somos seres integrales. No solamente como espíritu, alma y cuerpo, sino la integralidad, no solamente el ser íntegros como correctos, sino el ser íntegros como completos. Por lo tanto, cada uno de los que estamos aquí y todos los demás somos un todo. Yo no soy solamente esposo de Carmen Judí. Yo además de ser esposo de Carmen Judí, soy hijo de mi mamá, soy papá de mis hijos, soy ministro en el Evangelio, soy abogado y en eso tenemos que tener integridad, pero dentro de esa integridad tenemos áreas que son más fuertes que otras. Lo que tenemos para desarrollar el dominio propio, lo que tenemos que detectar es cuáles son mis debilidades. Porque dice la palabra de Dios que Dios se fortalece en la debilidad. Entonces, si yo encuentro que mi debilidad y mi debilidad es la droga, lo primero que tengo que aceptar es decirle, Señor, yo estoy en esto cojo, pero yo solo no puedo. Yo te necesito a ti y necesito que en mi debilidad tú seas una realidad. Entonces empezamos a encontrar la debilidad, ¿para qué? Para cuidar esa debilidad. Porque si yo no la cuido, entonces ahí es donde me va a faltar ese control de mis deseos y de mis pasiones. Ahí es donde me va a faltar a mí, me va a faltar el ser dueño de sí mismo, porque es que yo no tengo control de esa partecita porque soy muy débil ahí. Si yo tengo problemas con el trago, entonces lo primero es reconocerlo, encontrar el problema, reconocerlo, decirle al Señor, yo no puedo solo, Señor, necesito y necesito que ayudes a ese dominio propio. ¿Sí? Lo segundo, además de encontrarlo, aceptarlo, reconocerlo y trabajar en la debilidad, lo segundo es acompañarnos en oración por estas áreas débiles. Por eso es muy bíblico pedir oración por alguna debilidad que tengamos, bien sea en la salud, bien sea en nuestros trabajos, bien sea por nuestros ministerios, bien sea en el área que usted dedica,
o que usted se sienta débil, es bueno que estemos acompañándonos en oración. Pero ya usted encontró la debilidad, ya usted está orando, entonces ahora es hora de actuar. Y para ello tenemos que cambiar de actividades por actividades nuevas que nos permitan como darle un poquito de aire a esta debilidad. ¿Sí? Entonces, si mi debilidad es el trago o la droga, venga, busco una actividad nueva, el deporte, o de pronto aprender algún arte, alguna cosa. ¿Para qué? Para alejarme de lo que no. Si mi debilidad es el chisme, pues venga, me alejo de los chismosos y empiezo a hablar con personas que hablen palabra de Dios. Porque debo suplir ese vacío y la única forma de llenarlo es llenarlo con otra actividad. Usted no puede dejar el vacío, ¿no? Porque acuérdense que por ahí hay una historia en uno de los evangelios que ahora se me viene a la mente, en donde dice que cuando uno limpia la casa y si la deja desocupada, viene y se le llena de más espíritus endemoniados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los vacíos que generemos nosotros. Si yo voy a generar un vacío porque estoy sacando algo que es malo, yo no lo voy a llenar con otra cuestión mala, sino no lo voy a llenar con más ocio, sino llenémosla con trabajo, llenémosla con cosas buenas. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a cambiar de actividades para efectivamente despejar nuestra mente y acordémonos que en una de las clases que teníamos hablábamos del poder de lo que pensamos y que en ese poder de lo que pensamos todo nace, lo bueno y lo malo, en un pensamiento y termina después de un proceso en una acción, ¿no? Busquemos las razones de por qué nos falta el dominio propio en esas áreas. Entonces, todo tiene una explicación, todo. Si usted es una persona que se airea, crea rabia muy pronto. Si usted es una persona que tiene ira por todo, desde que se sube al carro tiene ira, porque usted tiene que decir, bueno, ¿cómo salí de mi casa? Salí bien con mi esposa, salí bien con mis hijos, salí a tiempo, o simplemente arranqué y como loco, porque es que se me va a hacer tarde y al arrancar, pues termino agarrándome con todo el mundo en el carro. Entonces ahí hay una razón de ser de mi ira. Hay una razón de ser de mi tristeza. Entonces tenemos que buscar las razones del por qué nosotros empezamos a buscar, a perder el dominio propio. Y créame que todo en nuestras vidas tiene una razón de ser. Si se levanta triste, bueno, es porque necesito salir. Bueno, ¿cómo voy a salir? Planeé, hágalo. Hágalo bien. No que la siguiente actitud provoque efectivamente otra peor. ¿Sí me entiende? Si usted está peleando en su casa con su esposa, no salga como un loco en el carro. No, cálmese, camine, vuelva a la casa tranquilo y si tiene que salir, ahora sí salga. Antes de hablar, pensemos. Porque es que uno dice, no, es que yo soy así. No, no somos así. A veces somos antipáticos porque es que Carmen Judí hoy me decía que yo estaba muy odioso trabajando en el computador porque no le paraba bolas. Pero es que yo hoy estaba preocupado. Hoy estaba preocupado por mi hermana que vivió una situación complicada y todo el día tuve la carga de mi hermana en la cabeza, en el corazón. Y entonces esa preocupación era lo que generaba mi actitud de la cual no tenía la culpa Carmen. Pero estuve serio porque estaba preocupado. Entonces había una razón de ser, pero yo tengo que trabajar con esa razón de ser porque esa razón de ser está impidiendo que yo sea dueño de mí mismo y son mis emociones las que están viviendo por mí. Entonces, piense y termina hoy su día y fue un día
terrible en el trabajo, angustioso en el trabajo, lo que usted menos quiere, ahorita una vez cerró su computador, lo que usted menos quiere es otro problema en la casa. Lo que usted quiere es relajarse. Entonces, relájese, cálmese, pero los demás no tienen la culpa de que usted no tenga dominio propio de sus acciones o de sus emociones, que usted no sea dueño de sí mismo. Y en eso tenemos que tener cuidado. En eso tenemos que tener cuidado y tenemos que calmarnos. En la vida tendremos aflicción, pero no nos preocupemos, dice la palabra de Dios, porque el Señor ya ha vencido al mundo. La tendremos, claro, cosas hartísimas nos pasarán, cosas que no queremos, cosas que no nos gustan, cosas que dañen nuestro genio, que dañen nuestro corazón aún, cosas que dañen nuestros pensamientos, pero el dominio propio es para eso, para que empecemos nosotros a volvernos, a centrarnos, a llevar cautivos a la cautividad de Cristo nuestros pensamientos y nuestras emociones, y el empezar a ser dueños de nosotros mismos. Empecemos a mirar nuestras normas de conducta y empecemos a mirar si somos nosotros los que estamos manejando las circunstancias o son las circunstancias las que nos están manejando a nosotros. Por eso hay poder en el dominio propio. Porque yo si estoy como estoy, es porque eso lo ha generado algo y tengo que empezar a trabajar con ese algo para yo empezar a manejar mis emociones, para empezar a manejar mis deseos, mis pasiones, y no que mis deseos, mis pasiones y mis emociones empiecen a manejarme a mí. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué responde tan mal a veces? Los demás no tienen la culpa. Cálmese, camine, haga lo que tenga que hacer y hágalo con calma. Si tiene que dejar de hacer alguna cosa para hacer otra, deje de hacerla, haga lo que tiene, dele prioridades, aprenda a hacer prioridades en su vida, pero empiece a tranquilizarse. Porque en este proceso que estamos viendo, necesitamos claridad para tener dominio propio. El ejercicio físico es importante. Vamos a darle disciplina a nuestro cuerpo, a tener rutinas diarias para mantenernos ocupados. Es importante. No todo es trabajo. Tampoco todo es diversión. Pero necesitamos empezar a darle rutina a nuestro cuerpo. Y volvámonos practicantes de la oración. La oración nos va a dar fuerzas para continuar, para seguir adelante, para entregarle al Señor Jesucristo nuestras debilidades, para que Él empiece a fortalecerse allí y para que nosotros seamos realmente aquellos que tenemos, como dice la palabra de Dios, aquellos que son dueños de sí mismos. Por eso, cuando terminemos el proceso, podríamos decir con tranquilidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? Ese era el tema que teníamos para el día de hoy. Es la palabra que el Señor nos regalaba. Espero que sea de provecho para sus vidas, como lo fue para la mía, en especial compartiéndoles el tema. Entonces, nada, todo lo demás no importa, por duro que sea, si en su corazón está realmente el Señor Jesucristo fortaleciéndonos en ese dominio propio y ser dueños de nosotros mismos. Las circunstancias, eh, lo que pase afuera, no puede empezar a dañar su corazón de tal manera que usted no sea dueño, sino las pasiones, los deseos, sean los que se adueñen de su vida, de su mente y de su boca. Entonces, tengamos cuidado, hay mucho poder en ese dominio propio, en esa templanza, en esa virtud de controlar deseos y pasiones. Como dice Tito 1:8, ese seamos dueños de nosotros mismos. Nada, muchachos, queda abiertos los micrófonos para que nos queda colaborar con algo y participamos a ver cómo nos va. El último versículo, amor, en donde se le añade una cosa a la otra
y que nos enseñas que trae el proceso para lograr ese dominio propio. eh, bueno, pues nos dice en una partecita que hay maravillosas y grandes promesas del Señor para nosotros esperando, ¿no? Cierto. Entonces, somos muy dados a querer alcanzar esas promesas y que lleguen a nuestra vida, pero a veces nos falta esa partecita de esforzarnos, de esforzarnos. Y das varios ejemplos tan concretos y tan cotidianos como qué estamos comiendo, cómo estamos ejercitando nuestro cuerpo, de pronto qué cosas nos quieren gobernar, y sobre todo decías qué cosas además le están haciendo daño a otros porque yo no quiero tomar el reto y comenzar el proceso de cambiar, ¿no? De dominar mis emociones, de dominar mis palabras, de dominar no sé, mis gustos, mis tentaciones para cuidarme a mí misma o para cuidar mi cuerpo, ¿no? Y me parece tan lindo también que nos dices, esto es un fruto. A mí me gusta más que decir que es una virtud, me parece más bonito pensar que es un fruto del espíritu que se está produciendo, que se está sembrando, que se está cuidando, que se está trabajando para al final, pues, encontrar que lo logramos, que es la satisfacción de cuando lo logramos y lo alcanzamos, ¿no? Entonces, Sí, no, es un tema muy lindo y En Gálatas, Cami, 5, versículo Ujú, 22, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por ujú, eso una de las definiciones efectivamente de dominio propio no está, porque les decía que dominio propio nada más está en los primeros 4 versículos que señalábamos. ujú. El fruto del Espíritu Santo podríamos tenerlo como templanza. Por eso podríamos decir, el dominio propio es o una virtud, o es fruto del Espíritu Santo, o también es un espíritu, ¿no? Teniendo en cuenta la porción de la palabra de Dios que nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así es. Entonces, efectivamente es algo, estábamos iniciando nuestra clase de hoy diciendo algo y es, hasta ahora hemos visto lo que debemos hacer para encontrar el poder. En el nombre del Señor Jesús oramos. Debemos eh, eh, pensar bien, por ejemplo. Pero esto ya empieza a ser parte de lo que somos y no de lo que hacemos. Es decir, si bien es cierto, dice que seamos dueños de nosotros mismos, la esencia del dominio propio está adentro, ¿sí? Y ya esa esencia tenemos que sacarla. Por eso es un proceso, por eso les Amén. compartía, es un proceso en el cual debemos trabajar. Y como veíamos en segunda de Pedro, es ir añadiéndole a algo, empezando con diligencia, siguiendo con la fe. A la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, pero ¿para qué? Para llegar al amor. Que Sí, acordémonos que en el poder del amor, decíamos nosotros, es la preeminencia del amor, como está en Primera de Corintios 13, y en donde nos dice, si no hay amor, nada somos, si no ujú. hay amor, de nada vale. Entonces, Amén, así es. fijémonos cómo efectivamente la palabra es un todo, pero el Señor nos está preparando para que en ese todo nosotros seamos integrales, íntegros, completos y empecemos a aprovechar las bendiciones, porque es que usted no puede ser solo amor si no empieza a cambiar el resto de cosas en su vida, si no se vuelve en una persona eh, lleno de Con buenos fe. pensamientos, eh, si no sabe orar en el nombre del Señor Jesús, si no reconoce el poder de la sangre de Cristo, así como hemos venido trabajando durante todos estos viernes, como inclusive el perdón o como el poder de los pensamientos, siguen siendo cosas que van añadiendo a ser superpoderosos, ¿no? Pero siguen añadiéndonos a nosotros para que
seamos plenos en el caminar en la palabra. Por Amén. eso el Señor ha puesto como en nuestro corazón el compartir poder por poder para que usted lo vaya uniendo. Sí, no se quede con uno solo porque es que usted no va a hacer nada teniendo dominio propio. Es un proceso el dominio propio. ¿Pero para qué? Para llegar, por ejemplo, al poder del amor. Si Amén. llegamos al poder del amor, podemos encontrar el poder del perdón. Si estamos en el poder del amor, vamos a encontrar el poder de los pensamientos. Y así poco a poco vamos uniendo lo que el Señor quiere que tengamos nosotros en totalidad, que es la integridad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nada, yo creo que el Señor está trabajando y está haciendo un proceso. Yo les decía, y créanmelo, que el primer tocado, no ni siquiera al estudiarlo, les voy a decir, sino a la hora de compartirlos, llegan a mi corazón y a mi mente cosas que hoy hice, que en donde eran mis deseos, mi ánimo, en donde eran mis pasiones, por llamarlo como compartíamos hoy, lo que me estaban a mí permitiendo tener un comportamiento nada apropiado con Came o con Aleja. Entonces, cuando estaba yo aquí diciendo, yo decía, sí, aquí está diciendo el cura predica pero no practica. Entonces, no, esto es para que sea realidad. Esto es Amén. para que yo salga de aquí a decirle a Alejita y a Came, mire, perdónenme por lo harto que estuve hoy, porque el dominio propio no fue precisamente la virtud o el fruto del Espíritu Santo que más mostré el día de hoy. No, hoy eran mis pasiones, mis sentimientos y mis emociones las que iban delante de mí y yo iba detrás de ellas diciendo, a ver, va, a atacar a estas dos viejas porque ¿qué hacemos? Alejita, ¿me ayudas con la batería, por favor, que se está agotando? Con la Antes batería que se está de, agotando. antes de cerrar la reunión, buenas noches. Buenas, ¿cómo Hola, vas? bienvenida, Estelita. Bienvenida. Gracias. De verdad que estoy muy contenta por poder compartir con ustedes por este medio, pues que es el medio que nos toca ahora a todos, pero sí, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Espero poder compartir todas las veces que se den estos estudios bíblicos. Amén, Y, así sea. y respecto del tema, pues de lo que he estudiado, lo que he leído, de mis vivencias, de mi tiempo de caminar con el Señor, he encontrado que el dominio propio lo necesitamos para nuestras pasiones y emociones que no nos traen o de pronto que mal manejadas pues nos pueden traer más bien problemas, ¿cierto? Más que bendición indiscutiblemente. Entonces, he encontrado también que una de las estrategias puede ser la simple obediencia a lo que Dios dice. Es decir, pues de pronto, por ejemplo, con la ira, si es que es ira, si es que es mal genio, si es que es ese temperamento fuerte, para el Señor nos dice que seamos mansos y humildes de corazón, y es que en Mateo dice que bienaventurados los mansos porque de lo contrario no heredarán la tierra. Entonces, yo pienso que con solo obedecer, de pronto ponerme la mano en el corazón y pensar y entender que con solo obedecer lo que el Señor dice es una ayuda realmente muy grande para poder ejercitar y desarrollar ese dominio propio que necesitamos a veces en tantas áreas. Gracias, Luz Estelita. Mira que el viernes 26 de junio veíamos nosotros el poder de la obediencia, ¿sí? Y veíamos cómo esos resultados de la obediencia nos permitían a nosotros recibir las bendiciones de Dios, que era lo que Came decía ahorita, decía que no olvidáramos esta porción de segunda de Pedro, nos decía que hay muchas promesas que están ahí para nosotros, ¿no? Y nos las perdemos por no tener dominio propio. Así Claro, es, cuando sí. uno no tiene ese dominio propio, pues se empieza a perder todo. Por eso decíamos, estamos Así es, dando como amén. ladrillitos y vamos uniendo poco a poco, pero tienes toda la razón. En la obediencia, cuando hablábamos del resultado, es las bendiciones de Dios. Cuando no tenemos dominio propio, estamos perdiendo
las bendiciones o las promesas que Dios ya ha hecho para nosotros. Amén, así es, sí. Ajá. O sea, llegué tarde, pero parece que estamos en sintonía. Claro que sí. Bueno, Buenas noches a todos. Hola, buenas Enrique. noches. Hola Torres, No, ¿cómo vas? el dominio propio es un propio dominio. No, estábamos hablando con Aida que es que son tantas facetas que lo pueden dominar a uno, porque pues uno a veces puede decir, yo no bebo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, entonces, pero decíamos, pero es que existen otra cantidad de situaciones que lo pueden dominar a uno. Por ejemplo, y voy a hablar eh, lo que me pasa de pronto a mí. A mí me pasa mucho, la pereza puede dominarme en un momento dado. La procrastinación, eso de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, que es como esa procrastinación, también me pasa mucho. Entonces hay muchas situaciones en la vida que uno no se da cuenta y lo están dominando y uno no se está dando cuenta. Y uno cree tener dominio propio, pero pues realmente hay cosas que sí lo están dominando a uno. Y pues algo que siempre he dicho y que lo dijo Mauri hoy y lo resaltaste tú también, Came, es que a veces uno no se da cuenta que con estas cosas están dando daño a otras personas. Y, y eso es como la pólvora, ¿no? Se riega, entonces si yo dejo algo para mañana, de pronto ese día lo estoy dejando para mañana, está afectando a mi familia también, y está afectando a un equipo de trabajo, está afectando a una sociedad, a un conjunto de personas, o a las personas que de pronto viven cerca de uno, a la misma iglesia, a la misma congregación, bueno, con todos los grupos sociales en donde uno se mueve. Entonces eso me parece muy importante, eh, estar orando y pidiéndole al Señor pues ese dominio propio y sobre todo revelándole a cada uno de nosotros qué es lo que de pronto nos está dominando y de pronto ni siquiera nos hemos dado cuenta, que de pronto se nos hizo ya parte de nuestra cotidianidad y uno dice, no, pues yo soy así y pues ahí voy bien. Y de pronto esa actitud o esa situación le puede estar generando a uno problemas si uno no se está dando cuenta. Entonces me parece muy, pues como toda la palabra de Dios, muy oportuno, muy como, sí, como muy oportuno el tema para estas situaciones también que estamos viviendo, que de pronto también ya uno pierde un poco de esa calma, de esa paciencia por todo lo que está sucediendo, pero sí, sí es importante pedirle a nuestro Señor que nos revele qué situación es la que realmente me está dominando a mí. Pueden ser los celos, pueden ser, bueno, todo lo que nombraba Mauricio. Muy, muy bonito la palabra y pues el estudio cuando uno ve que solamente lo habla en 4 partes, pero realmente creo que, como lo decía Mauri, toda la Biblia está muy girando en torno a eso, ¿no? A ese dominio propio que debemos tener. Gracias, Andrés. Y sí, muy Ujú. cierto lo que tú decías de que de verdad que el Espíritu Santo nos revele, porque, porque yo, lo que les decía, yo hoy me porté marranamente. Y cuando, digamos que al momento de preparar el tema no lo notaba, lo noté ahorita que lo estaba predicando y que estaba yo diciendo, hay muchas cosas que termina uno manejándole esas emociones o esos sentimientos y eso es falta de dominio propio. De verdad que el Señor habla a nuestro corazón y creo que somos los primeros ministrados cuando uno permite que sea el Señor el que escudriña allá al fondo, ¿no? Y decía Ujú. Andrés ahorita que revele. Y yo creo que el Señor a mí me revelaba algo hoy y nada, no es como hacer chasquear los dedos y ya tengo dominio propio, pero ya el hecho de encontrar que tenemos un problema, yo creo que es una gran bendición porque esa debilidad, sí dice la palabra y tal vez me aferro a esa palabra, es donde el Señor va a trabajar porque Él se fortalece en la debilidad. Entonces no, y empezábamos de pronto el estudio diciendo, no hay nadie perfecto, ¿no? No hay nadie perfecto, solo el Señor Jesús. Y nosotros
en un proceso de santidad, de apartarnos, creo que el Señor quiere de nosotros que la palabra no se quede en oídas, sino se quede realmente en hacedores de la palabra. Por eso lo que tú decías de la parte del proceso de detectar la debilidad, de escudriñar a dónde está, ¿no? Yo me acuerdo que Marcos, mi hermano, decía, yo ahora no es que no peque, pero es que ahora me duele. Entonces dice uno, ya empieza uno por un principio, ya por lo menos sé que está mal, que daña a los demás y que tengo que tomar la conciencia de empezar a cambiarlo, porque si no, no voy a alcanzar las promesas. A mí me gustó lo de las promesas maravillosas, que nos perdemos por eso, porque creemos que eso me afecta a mí. Entonces, si yo me como esto y me hace daño, pues es mi organismo y me hace daño es a mí. Pero yo no pienso que de pronto los otros también van a tener que lidiar si yo me enfermo, o que están tristes porque me puede pasar algo. Entonces, son tantas las facetas y tantas las cosas en las que podemos requerir una intervención de dominio propio qué lindo que el Señor nos recuerde con este tema desde su palabra, todas las cosas que no están bien, pero también las que podemos mejorar y cómo Él se glorifica en la debilidad, si al menos yo empiezo a intentarlo. Sí, y lo que vamos a recibir cuando logremos mejorarlas. ¿Sí? Eso, como que sea nuestra miradita puesta ya para decir, ah, por eso lo voy a hacer, va a valer la pena. Sí. Veía yo ahorita en Hebreos 12, 15, que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Me parece que tiene mucho que ver con lo que aprendimos. Como dices, Aidita, es difícil, decía Andresito, todos pensamos que es trabajito duro, pero pues que no terminemos estorbando la gracia de Dios y permitamos que Él se glorifique en nuestra debilidad. Pero ellos estuvieron juiciosos. Bueno, vamos a orar para terminar lo que es el estudio bíblico. Gracias a todos por sus participación, por el aporte. Vamos a terminar orando para que quedemos ya en modo visita y no modo estudio bíblico. Bueno, Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada persona que dispuso su corazón, el tiempo, Señor, y le permitiste hoy conectarte a este estudio bíblico. Oramos para que sea tu bendición sobre todos nuestros hogares. Declaramos victoria en Cristo Jesús sobre nuestros temperamentos, sobre nuestras familias. En este tiempo difícil, Señor, oramos para que la protección tuya, Señor, sea realidad en nuestros hogares. Permite, Señor, que como hemos compartido durante todo este tiempo de encierro, tú sigas obrando, Señor, en nuestros corazones y permitiendo que de aquí salgamos siendo diferentes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por ese proceso, por esa obra que empezaste en cada uno de nosotros y que conforme a tu palabra tú la vas a terminar. Hoy declaramos todas tus promesas, tus bendiciones, realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu protección, por tu guarda, por tu cuidado, por tu provisión, Señor, por tu sanidad. Gracias porque tú nos has guardado, nos has protegido en tiempos bien difíciles como los que estamos viviendo. Pero cada día abrimos nuestros ojos y te damos la gloria y la honra, porque tú sigues obrando en nuestras familias. Bendice, Señor, a los que están enfermos. Oramos por ellos, Señor, para que sea tu mano protectora sobre cada uno de ellos. Levántalos de su lecho de enfermedad, Señor, y permite que en todo, Señor, tengan paz, gozo, tranquilidad, aún en la dificultad. Te pedimos perdón, Señor, si en este tiempo de encierro hemos de pronto sido víctimas del temor, de la incredulidad, de la desesperanza, y nos hemos alejado de tus promesas de vida y vida abundante, porque eso dice tu palabra, que quien vino a robar, matar y destruir fue Satanás, pero quien vino a dar vida y a darla en abundancia fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gracias, Señor. Gracias por recordárnoslo hoy. Gracias por llevarlo a nuestros corazones y permitir que esos corazones se llenen de palabra tuya, para que esa virtud
o ese fruto del Espíritu Santo, o ese espíritu de poder y dominio propio terminen siendo realidad en nuestros corazones. Gracias por cada persona aquí conectada. Gracias por sus familias, Señor. Quedamos en tu presencia y oramos, Señor, por una fin de semana lleno, Señor, lleno de palabra tuya, de presencia tuya y de aquella esperanza, Señor, de promesas cumplidas en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Quedamos ahora con la libertad de la visita. De verdad, a todos, gracias por la fidelidad, digo yo, a este pequeño grupo, pero donde el Señor se está moviendo con su palabra. De verdad que todos un abrazo grande desde la distancia. Y nada, seguimos en visita a los que quieran quedar y los que tengan que ir a trabajar. Veo que se van desconectando pronto, poco a poco. Tenemos Pero un ahí va. Dios de orden que espera que hagamos las cosas correctas y todo. Y un poquito la invitación que yo les traigo hoy en esta noche y que quería compartir con ustedes era propiamente eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad, tenemos un llamado muy especial a hacer la forma, a hacer todo, y nótese la palabra absolutamente todo, no algunas cosas, no las cosas que nos parecen, todo lo que tenemos que hacer lo debemos hacer honestamente y con orden.